Shalom, shalom para todos ustedes. Qué gusto, amados, estar de nuevo reunidos en un mismo sentir, en su Ruach HaKodesh del eterno Adonai, nuestro Padre, Abba Kadosh, aleluya, nuestro Adón, nuestro dueño. Bienvenidos a este su canal de oraciones de intercesión de alto nivel, que hoy vamos a estar viendo celebraciones y acontecimientos respecto a la próxima fiesta de Shavuot 2019. Comunidad de guerreros espirituales, el regreso a las raíces hebreas de la fe, con nuestros directores generales Gustavo y Cristina Ramírez, su equipo, un gran ministerio en Memphis, Tennessee, y su servidora Leticia Herrera Pérez, y estamos listos para compartir cómo y por qué debemos celebrar la fiesta de Shavuot. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿Qué es lo que nos dice nuestro Adón, nuestro dueño Adonai, el Eterno, a través de su Torah? Muy bien, rumbo a Shavuot 2019. Amada y apreciada comunidad, estamos ya en los últimos días del conteo del Omer. El próximo sábado 8 de junio 2019, a la noche, es el día 50 del conteo del Omer. Nos toca celebrar Shavuot, el sábado 8 de junio en la noche hasta el domingo 9 de junio. Bendito es Adonai de Israel, aleluya. Amén. Pasos para celebrar Shavuot. Primero, debemos preparar una cena para todos los que van a asistir. La cena puede ser pollo, carne de pollo, de res, pescado, etcétera, arroz, frijoles, verduras, todo lo que sea alimento limpio. De acuerdo a la lectura del capítulo 11 de Levíticos. Debemos bendecir la cena y cenar antes de la administración. Segundo, se puede, después de la cena, hacer este estudio entre los asistentes a la celebración, pero lo óptimo, lo mejor, sería hacerlo durante el Shabbat, a lo largo del día, y de esta manera, al llegar la noche, hacemos la cena y la oración por Shavuot. Estudio sobre la fiesta de Shavuot, fiesta de la cosecha de trigo, fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés, la llegada y llenura del Ruach HaKodesh. ¿Por qué celebramos estas fiestas? En Levíticos 23, 1 y 2 dice las fiestas solemnes, y en Número 28, 16 al 29 y 40. En el capítulo 23, versículo 2, habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Adonai Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. El Eterno dijo que son fiestas de él, de Yahweh. No dijo que son fiestas de los judíos. La gente dice que son fiestas de los judíos, porque ellos son los únicos que las celebran hasta el día de hoy. Y la verdad es que solo ellos se mantuvieron obedientes. Desde la separación del cristianismo de las raíces hebreas de la fe, la separación que Roma hizo porque odiaba a los judíos, nunca más la iglesia cristiana celebró una sola fiesta del Eterno, para no hacerse partícipe en nada con el pueblo de Israel, porque temían ser llamados judaizantes y el castigo de la excomunión de la iglesia. Y no solo eso, la iglesia católica persiguió por más de 10 siglos a todos los que tenían simpatía hacia lo hebreo, y muchos fueron torturados
muertos, desterrados. Hay muchísima historia que debemos investigar y conocer, porque la dimensión de la persecución por odio al pueblo judío es extremadamente salvaje. Investigue sobre la Santa Inquisición Católica para comenzar a entender por qué se dejaron de obedecer los mandamientos del Eterno y el Elohe Yahweh de Israel, sus fiestas, por qué se dejaron de obedecer sus fiestas, el Shabbat, el comer alimento limpio, puro, la circuncisión, y tratemos de devolvernos hacia lo que el Padre nos encomendó desde el principio de los tiempos. En Levíticos 23 nombra todas las fiestas del Eterno. Son las fiestas de Él y que no tienen nada que ver con las fiestas que por tradición hoy día el cristianismo celebra en todo el mundo, que son Navidad, Año Nuevo, San Valentín, Cuaresma, Semana Santa, Día de los Muertos, etcétera, 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 para no celebrar las fiestas del Eterno. El cristianismo ha reemplazado estas con sus celebraciones muy paganas traídas de Roma y de Grecia. Tanto como hoy que estamos dentro de una religión tan extraña que nunca fue el deseo ni estuvo en la mente de nuestro Creador. ¿Qué dice la palabra acerca de la fiesta de Pentecostés? O mejor dicho, Shavuot. Pentecostés es una palabra de origen griego que significa grupo de 5. Pente igual a 5. Refiriendo tal vez su nombre a los 50 días de cuenta del Omer, pero debemos usar el nombre correcto en hebreo, que es Shavuot. Igualmente, se acepta el nombre de fiesta de las semanas o festival de la cosecha. Nótese que hoy día las iglesias cristianas tradicionales celebran la fiesta de la cosecha el mismo día de Halloween. Quiere decir que trasladaron a Halloween la fiesta de las cosechas. En el libro de Levítico 23, 15 al 17, el festival de la cosecha o Shavuot dice lo siguiente: a partir del día que sigue al día de descanso, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, contarás 7 semanas completas. Cuenta hasta el día después del 7º día de descanso. Estos son 50 días después. Entonces presentarás al Eterno una ofrenda de grano nuevo. Desde donde quiera que vivas, llevarás 2 panes para ser levantados delante del Eterno como ofrenda especial. Prepara cada uno de los panes con 4 kilos de harina selecta y hornéalos con levadura. Serán una ofrenda al Eterno de la primera de tus cosechas. El verso 16 dice que contemos a partir del día de la fiesta de las primicias hasta el día después del 7º día de descanso. Estos son 50 días después. Esto es lo que se recibe o lo que recibe el nombre de la cuenta de Omer. Día tras día debemos ir contando en voz alta hasta completar el día 50. Son 7 semanas y un día de preparación para algo que viene. El Eterno tiene algo para darnos. En el verso 17 dice: desde donde quiera que vivas. El Eterno sabía que su pueblo iba a ser dispersado.
En Levítico 23, 20 y 21 dice: el sacerdote levantará los 2 corderos como una ofrenda especial al Eterno, junto con los panes que representan la primera de las cosechas. Estas ofrendas, que son santas para el Eterno, les pertenecen a los sacerdotes. Ese mismo día será proclamado un día oficial de asamblea santa, un día en que no harás ningún trabajo habitual. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación, donde quiera que tú vivas. Es una fiesta eterna en todos los lugares del mundo, no solo en Israel. En Deuteronomio 16:11 dice: será un tiempo de celebración delante del Eterno tu Elohim, en el lugar de adoración que Él designe para que su nombre sea honrado. Celebra con tus hijos e hijas, con tus siervos y siervas, con los levitas que vivan en tus ciudades, con los extranjeros y con los huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti. Shavuot, todo lo que necesitamos saber. Es uno de los días más sagrados del año hebreo y es también uno de los menos conocidos. ¿De qué se trata Shavuot realmente? Es irónico que Shavuot sea una festividad tan poco conocida, porque en realidad Shavuot conmemora el evento más importante de la historia del pueblo de Israel, la entrega de la Torá en el monte Sinai. Shavuot es la culminación de la cuenta del Omer, de 7 semanas de largo, que comienza en la semana después del Pesaj. El mismo nombre Shavuot significa semanas, en reconocimiento a las semanas de expectación que nos llevan a la experiencia del Sinai. Antes de comenzar el estudio, sería muy bueno que leamos Éxodo desde el capítulo 18 al 35 y entendamos muy bien la historia de lo que está ocurriendo. En esta fiesta se acostumbra que estemos leyendo estos capítulos de la Torá. Datos históricos sobre el origen de Shavuot. El Eterno sacó de Egipto a su pueblo Israel, a las 12 tribus, con gran poder, y venían con ellos mucha gente extranjera que estaba convencida del Eterno Elohim de Abraham, Yitzhak y Jacob. Salieron a la medianoche el 15 de Nisan, la noche que celebramos la fiesta de los panes sin levadura. La historia nos dice que muchos hebreos quedaron en Egipto. No todos salieron, mas sin embargo, muchos extranjeros se unieron al pueblo de Israel para cruzar el Mar Rojo. Y estos extranjeros quedaron mezclados entre los hijos de Israel. Ellos no fueron puestos en un grupo aparte. Acuérdense de esto cuando escuchan a la gente decir: eso es para los judíos, no para nosotros. El Eterno nunca separó, nunca, a los extranjeros gentiles paganos de los judíos, sino que los distribuyó entre las tribus de Israel. El 37 dice: partieron pues los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También fue con ellos una gran multitud de toda clase de gente y sus ovejas y ganado en gran número. Éxodo 12, 37 y 38.
En Éxodo 19, 1 al 6, el Eterno confirma su pacto en Sinai. El Eterno quiere tomar a Israel por esposa. El Eterno, nuestro Elohe, nuestro Elohim, le hace una declaración de amor al pueblo de Israel. Capítulo 19, versículo 1, dice así: en el mes tercero, a los 47 días, después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinai y partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinai. Israel acampó allí en el desierto frente al monte. Entonces Moshe, subió para encontrarse con Elohim, y el Eterno lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he levantado a ustedes sobre alas de águilas y los he traído a mí. Versículo 5. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán para mí especial tesoro, un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esta es la primera declaración de amor que hace Elohim de Israel a su pueblo. El Eterno quiere que se le cuente al pueblo de Israel la manera prodigiosa que Él lo sacó, y que Él quería hacer una ceremonia de compromiso, porque dijo: si escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro y me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas palabras nos enseñan que Elohim sacó de Egipto al pueblo de Israel para hacer un pacto con ellos, para tomarlos para sí. En Éxodo 19, 7 al 10 dice, versículo 7, entonces Moisés, regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Eterno le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Eterno ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Eterno, a Yahweh, Adonai, la respuesta del pueblo. Luego el Eterno le dijo a Moisés: yo me presentaré ante ti en una nube densa, para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Eterno lo que el pueblo había dicho. Después el Eterno le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. La pregunta: ¿qué tipo de pacto de Adonai, del Eterno, quería hacer con su pueblo? ¿Qué tipo de pacto? Leemos en Jeremías 31, del 31 al 33. He aquí que vienen días, dice el Eterno Elohim, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, de Misraim,
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Yahweh, daré mi ley, mi Torah, en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Es esencial que entendamos que el pacto que Adonai quería hacer con su pueblo era un pacto matrimonial. En Éxodo 19:7 dice, cuando el pueblo dice, haremos todo lo que Elohim ha ordenado, significa que acepta acordar con el Eterno el pacto. Entonces significa que acepta ser la esposa del Eterno, y el Eterno le dice lo que debían hacer para prepararse para la boda. Aleluya. En Éxodo 19:9 dice, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme. Es muy importante que el Eterno Yahweh, Él mismo, iba a hablar con su pueblo. Iban a escuchar su voz. Él mismo iba a hablar con voz audible a su pueblo. Eso era muy fuerte. Iban a escuchar la misma voz de Elohe Yahweh. En Éxodo 19:10 dice, después el Eterno le dijo a Moisés, desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana. Haz que laven sus ropas. En Éxodo 19:11 al 15 dice, asegúrate que estén preparados para el tercer día. Porque ese día Elohim descenderá sobre el monte Sinai a la vista de todo el pueblo. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia. Tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite, sino que esa persona morirá apedreada o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero, shofar, entonces el pueblo podrá subir al monte. Así que Moisés descendió a donde estaba el pueblo, consagró a la gente para la adoración, y ellos lavaron sus ropas. Les dijo, prepárense para el tercer día, y hasta entonces absténganse de tener relaciones sexuales. En la mañana, dice Éxodo 19:16 al 20, en la mañana, en la madrugada del tercer día, retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque del cuerno del carnero shofar, y todo el pueblo tembló. Moshe llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Elohim, y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinai estaba totalmente cubierto de humo, porque el Eterno había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo, y el humo, como el humo
que sale de un horno de ladrillos. Y todo el monte se sacudía violentamente. A medida que el sonido del cuerno de carnero, el shofar, se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Elohim le respondía con voz de trueno. El Eterno descendió sobre la cumbre del monte Sinai y llamó a Moisés a la cima, así que Moisés subió al monte. En una boda hebrea, el largo sonido del shofar anuncia que el novio está llegando para casarse con su amada novia. De la misma manera, aquí sonaba el shofar para anunciar que Yahweh, el novio, se iba a presentar delante de su pueblo, que era su novia. Toda la escritura, Antiguo y Nuevo Pacto, trata prácticamente de la relación del Eterno, o Yeshua, con la iglesia, como la relación de un esposo y esposa. Desde el primer momento que el Eterno, Elohe Yahweh, se relacionó con su pueblo, Él quiso desposar a Israel con él. En Éxodo 19, 21 al 25, dice: entonces el Eterno le dijo a Moisés: baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver a Elohe, porque quien lo haga morirá. Incluso los sacerdotes que se acercan a Elohe con regularidad deben purificarse para que Elohe, el Eterno, no arremeta contra ellos y los destruya. Pero Elohe, Adonai, protestó Moshe: la gente no puede subir al monte Sinai. Tú ya nos lo advertiste. Me dijiste: marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo. Pero Yahweh Elohe dijo: baja ahora y trae a Aarón cuando vuelvas. Mientras tanto, no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse a Elohe Yahweh. De lo contrario, Él arremeterá contra ellos y los destruirá. Entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y les dijo lo que el Eterno había dicho. A causa de nuestra naturaleza carnal pecaminosa, nadie puede estar en presencia del Todopoderoso y no morir. Su santidad destruye a nuestra carne. En Éxodo 20, 1 al 19 dice: los 10 mandamientos para el pueblo del pacto. Luego Elohe, el Eterno, le dio al pueblo las siguientes instrucciones con voz audible: yo soy Adonai, tu Elohe, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No tendrás ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Eterno, Elohim, tu Elohe, soy celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No hagas mal uso del nombre de Elohim, tu Elohe.
no jurar en falso por Elohim. Elohim no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado a tu Elohim. Ese día, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que viven entre ustedes. Pues en 6 días Elohim hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso Elohim bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que tu Elohim te da. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno del carnero, shofar, y vieron los destellos de relámpagos y el humo salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable el Eterno directamente, porque moriremos. El pueblo tuvo miedo cuando escuchó la voz del Eterno, pero de todos modos continuó con los planes para la boda que se iba a realizar. En Éxodo 24, 1 al 3, Israel acepta el pacto de Elohim. Israel acepta entonces ser la esposa de Elohim. Luego el Eterno instruyó a Moisés: sube para encontrarte conmigo y ven junto a Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos. Solo a Moisés se le permite acercarse al Eterno. Los demás no se acercarán, y nadie del pueblo se le permite subir al monte con él. Después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Eterno le había dado, y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Eterno ha ordenado. Se consolida el pacto matrimonial de el Eterno y Yahweh Elohim con su pueblo. El gran preparativo para la boda, Éxodo 24, 4 al 10. Entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Eterno, y temprano a la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte. También levantó 12 columnas, una por cada tribu de Israel. Luego envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y a sacrificar toros como ofrenda de paz al Eterno. Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones. La otra mitad salpicó sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto de matrimonio y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más todos respondieron:
haremos todo lo que el eterno Elohim ha ordenado. Vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo mientras declaraba: esta sangre confirma el pacto de matrimonio que el Eterno ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Después Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. Allí vieron al Elohim, el Eterno de Israel. Debajo de sus pies parecía haber una superficie de lapislázuli de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Lapislázuli es un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. El primer pacto se selló con sangre, así que todo esto que hicieron son actos proféticos, donde nos da la idea que el pacto de matrimonio debe ser sellado con sangre. Quien dijo cientos de siglos después: esta sangre confirma el pacto que Elohim ha hecho con ustedes. ¿Quién lo dijo? Responda usted según su criterio. Aleluya. Gracias, Yeshua. En Éxodo 24, 11 al 18 dice: aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar al Eterno, Él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto, en la cual comieron y bebieron en su presencia. Luego el Eterno le dijo a Moisés: sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron. Y Moisés subió al monte del Eterno. Moisés le dijo a los ancianos: quédense aquí y espérenos hasta que regresemos. Aarón y Hur se quedan aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Entonces la gloria de Adonai Elohim se posó sobre el monte Sinai, y durante 6 días la nube cubrió el monte. El 7º día, el Eterno llamó a Moisés desde el interior de la nube. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Eterno que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor. Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Ahora que se iba a consolidar la boda, entonces Moisés sube al monte durante 40 días para recibir las instrucciones adicionales o mandamientos de cómo iba a ministrar a Elohim una vez que se realizara el pacto de la boda. Esto se encuentra en Éxodo capítulos 25 al 31. Mientras el pueblo quedó esperando, Elohim estaba preparando el acta final para darle a Moisés. Aquí vemos cómo el Eterno estaba preparando el acta del pacto para concluir la boda. No olvidar que en 3 ocasiones Israel se había comprometido a cumplir con el Eterno. En una boda hebrea había un acta, un compromiso del novio y la novia que se llamaba Ketubá y tiene 2 partes, la parte de responsabilidad del novio y la parte de responsabilidad de la novia.
En este caso, las tablas, la ketubá, iban a ser escritas por el mismo dedo del Eterno, Elohim, quien era el novio. En el Sinai fue ordenada la fiesta de Shavuot, que conmemora el compromiso de Israel con el Elohim de Israel. Este evento fue el primer Shavuot, 50 días después de la salida del pueblo de Israel de Mizrayim, de Egipto. El mandamiento de celebrar Shavuot está en Levíticos 23, 15 al 22. Es estatuto perpetuo donde quiera que nos encontremos. Shavuot es considerada como la celebración de una boda sellada con un pacto de sangre entre el Elohim de Israel y la casa de Israel y la casa de Judá, que son las 12 tribus. También es muy importante que aquí en el libro de Éxodo es donde aparece por primera vez la palabra congregación, que en griego es eclesia. Al traducir, podrían haber escrito iglesia en vez de congregación. La iglesia ya estaba definida como tal desde el libro de Éxodo. En Éxodo 31, 18 habla sobre el becerro de oro y en Deuteronomio 9, 6 al 29. Y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinai, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. En Éxodo 32, 1 al 12 habla sobre el becerro de oro. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, «Vamos, haznos dioses que puedan guiarnos». No sabemos qué le sucedió a Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió, «Quítenles a sus esposas, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos». Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, «Oh Israel, esos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció, «Mañana celebraremos un festival a Yahweh». Temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. El Eterno le dijo a Moisés, «Baja ya de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo, oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Después el Eterno Elohim dijo, «He visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio, para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después, Moisés, haré de ti una gran nación». Pero Moisés trató de apaciguar a el Eterno. «Oh Elohim», le digo, ¿por qué está tan enojado con su propio pueblo, el que sacó de la tierra de Egipto con tan gran poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan, su Elohim los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz.
Cambia de parecer en cuanto a este terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. En Éxodo 32, 13 al 25 dice: Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento, diciendo: Haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y entregaré a sus descendientes toda esa tierra que prometí darles, y ellos la poseerán para siempre. Entonces el Eterno cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Enseguida Moisés se dio la vuelta y descendió del monte. Llevaba en sus manos las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Estaban escritas a ambos lados, por delante y por detrás. Estas tablas eran obras de Elohim, cada palabra escrita por Elohim mismo. Cuando Josué oyó el alboroto del pueblo, que gritaba desde abajo, exclamó a Moisés: Parece que hay guerra en el campamento. Pero Moisés respondió: No son gritos de victoria ni lamentos de derrota. Oigo sonidos de celebración. Cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas y ardió de enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó. Luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo arrojó al agua y obligó a los israelitas a que la bebieran. Y por último se dirigió a Aarón y le preguntó: ¿Qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? No te disgustes tanto, mi señor, contestó Aarón. Tú sabes bien qué mala es esta gente. Ellos me dijeron: haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos lo que le sucedió a Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Así que yo les dije: los que tengan joyas de oro, que se las quiten. Cuando me las trajeron, no hice más que echarlas al fuego y salió este becerro. Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el hazmerreír de sus enemigos. En el momento en que Moisés rompe las tablas del pacto, la boda se pospone, se interrumpe, a causa del adulterio y la infidelidad de Israel. Israel había sido infiel, adúltera, adorando a otros dioses, y por eso la boda no se consumó. Entonces se hace necesario un nuevo pacto. Luego de ese evento, Israel es lanzado al desierto. Volvamos a leer Jeremías 31, 31 al 33. Se acerca el día, dice el Eterno, en que haré un nuevo pacto matrimonial con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto matrimonial, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Eterno. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Eterno. Pondré mis instrucciones, mi Torá, en lo más profundo de ellos, y las escribiré en su corazón. Yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Nuevo pacto. Las instrucciones, la Torá, ya no estarían en tablas de piedra, sino en el corazón del hombre, porque era necesario un nuevo pacto.
porque ellos habían incumplido el primer pacto. Era necesario uno nuevo, un nuevo compromiso. ¿Y quién hace el nuevo pacto? La respuesta es Yeshua. Lucas 22:20. Después de la cena, Yeshua tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Elohim, el Eterno, y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. ¿Con quién sería ese nuevo pacto? El nuevo pacto no va a ser con la iglesia cristiana, ni con Roma, ni con ninguna religión. El pacto será con el pueblo de Israel. Jeremías 31:31. Mucha gente cree que el Eterno desechó a Israel para casarse con la iglesia cristiana. Esto se llama teología del reemplazo, una falsa enseñanza que dice que el Eterno deja a Israel por pecadora e infiel y toma a la iglesia cristiana por esposa. Elohe Yahweh, el Eterno, nunca va a abandonar a Israel. Ella va a ser su esposa con un nuevo pacto. Dejamos muy en claro que el nuevo pacto no elimina el primer pacto. El nuevo pacto es un pacto renovado con el mismo pueblo de Israel. Después del reinado de Salomón, el reino de Israel, a causa de la idolatría, fue dividido por el Eterno en dos partes: la casa de Israel, Efraín, y la casa de Judá. La casa de Judá se preservó como pueblo y con su identidad propia, guardando las ordenanzas del Eterno, pero la casa de Israel se esparció por todo el mundo, se olvidó del Dios de Israel y se asimiló entre las naciones. Esto lo vamos a estudiar más adelante. Por eso Yeshua dijo, Mateo 15:24, Él, Yeshua, respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Históricamente, Israel se dividió en dos reinos a causa del pecado de Salomón. Quedaron así el reino del norte, o Efraín, casa de Israel, y el reino del sur, casa de Judá. Hoy en día, las dos casas del Eterno de Israel son conocidos por nombres más comunes. Casa de Israel o Efraín es el cristianismo y casa de Judá es el judaísmo. Tanto el cristianismo, casa de Israel, como el judaísmo, casa de Judá, adoran al Dios de Israel. Sin embargo, ambas casas históricamente han estado en desacuerdo en el método sobre cómo expresar la verdadera adoración bíblica del Eterno de Israel. Estos desacuerdos han dividido a los hijos del Eterno de Israel, Elohim, en dos casas de oración al Elohim de Israel. ¿Por qué hoy están divididas las dos casas de Israel, cristianismo y judaísmo? Hay dos desacuerdos principales entre las dos casas de Israel, cristianismo y judaísmo. Estos dos desacuerdos principales son la función de la Torá en la verdadera adoración bíblica del Elohim de Israel y sobre quién es el Mesías
judío. A pesar de estos desacuerdos, ambas casas de Israel han sido usadas por el Elohe de Israel para proteger las siguientes dos verdades muy importantes dentro del reino de Elohim de Israel. El judaísmo, casa de Judá, ha conservado la verdad de que la Torá es eterna y que es el árbol de la vida dado por Elohim de Israel. El cristianismo, casa de Israel, ha conservado la verdad de que Yeshua es el Mesías judío. Pero debido a que se esparcieron por todas las naciones, se asimilaron y perdieron su identidad israelita. Yeshua viene para rescatar lo que se había perdido. Por eso es que la mayoría de nosotros, los extranjeros, que estamos volviendo a las raíces, tenemos sangre hebrea. Yeshua dio la gran comisión y está llamando a predicar a todo el mundo y a todas las naciones. Ahora el Mesías de Israel viene a reunificar los dos reinos, las dos casas, y a convertirlas de nuevo en un solo reino, Israel. Aleluya. Por favor, lea completo Romanos 11, para que usted entienda cómo los creyentes extranjeros venimos a convertirnos en casa de Israel. En el momento que aceptamos a Yeshua como nuestro Señor y Salvador, entramos en pacto. Nos injertamos al olivo real y nos volvemos Israel. Así tengamos sangre de antepasados hebreos o no seamos descendientes biológicos de israelitas, hay muchos versículos sobre este tema. En un próximo estudio estudiaremos detalladamente sobre este tema. ¿Es necesario entonces un nuevo pacto por la infidelidad de Israel? Sí, era necesario, porque el pacto, el matrimonio en el Sinai se interrumpió, la boda se pospuso y se debe realizar una nueva boda. La boda que va a ser realizada en las bodas del Cordero será con las 12 tribus de Israel, judaísmo y cristianismo. Aunque Israel, 12 tribus, era la prometida de Elohim, falló. Una prometida para los hebreos es como una esposa, aunque no se haya consumado el matrimonio. Y de hecho, si se va a romper el compromiso con una prometida, se debe hacer carta de divorcio. En Jeremías 3, 6 al 8 dice: durante el reinado de Josías, el Eterno me dijo: ¿te has dado cuenta de lo que ha hecho la caprichosa Israel Efraín, como una esposa que comete adulterio? Israel ha rendido culto a otros dioses en cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Yo pensaba, después de haber hecho todo esto, regresará a mí, pero no lo hizo. Y su desleal hermana Judá lo observó. Vio que me divorcié de la infiel Israel Efraín debido a su adulterio. Pero Judá, esa hermana traicionera, no tuvo temor, y ahora ella también me ha dejado y se ha entregado a la prostitución. Tenía que haber un nuevo pacto, porque el Eterno se había divorciado de Israel Efraín y también Judá se prostituyó. Aunque Elohim no había dado carta de divorcio en el monte Sinai, lo hizo años después, mucho más tarde, cuando la casa de Israel se fue en pos de Baales una y otra vez,
y luego termina siendo dispersa o dispersada por todas las naciones. Casi todos los reyes de Israel levantaron altares para adorar a los Baales. Fueron extremadamente corruptos y perversos. Israel prácticamente nunca dejó de adorar a otros dioses. En Oseas 2, 13 al 15 dice: y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Yahweh. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. El nuevo pacto es para traer de nuevo a Israel a Yahweh Elohim. Es la única manera de que el Eterno va a retomar a su esposa, a quien ama con amor eterno. ¿Cuándo se concretará esa nueva boda o el nuevo pacto? Se concretará en las bodas del Cordero, como lo dice Apocalipsis 19, 6 al 10. Revelaciones 19, 6 al 10. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Eterno, nuestro Elohim, Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Elohim. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira que no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua. Adora a Elohim, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Aleluya. Conclusión. En la fiesta de Shavuot se conmemora la entrega de las tablas del pacto matrimonial, que es la Torá, al pueblo de Israel. Cada año, después del día de la celebración de Pesaj y la fiesta de los panes sin levadura, después del primer Shabbat, en esa semana se inicia con la cuenta del Omer hasta 50 días. Y en el día 50 se celebra el Shavuot, recordando la entrega de la Torá. Shavuot es una festividad eterna que se nos manda siempre recordar donde quiera que habitemos. En Hechos 1, del 1 al 4, la promesa del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Ruach HaKodesh a los apóstoles que él había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas
pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Elohim. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Ellos, los discípulos, estaban contando el Omer para la fiesta de Shavuot, pero ellos no sabían que este Shavuot sería diferente. La promesa fue dada a 500 personas, pero en el aposento alto quedaron unos 120. La cuenta del Omer sencillamente es contar 50 días desde el día después del reposo semanal en la semana que se celebró Pesaj y panes sin levadura. El Eterno manda contar día con día el Omer. Él quiere que contemos el Omer con voz audible hasta llegar el día 50. Es como contar los días cuando esperamos algo tan ansiosamente y saber que cada día estamos más cerca de la fecha esperada, con cosquillas en el corazón, con esperanza y alegría. Se cuentan los 50 días de los panes sin levadura hasta Shavuot, Pentecostés, la llegada del Ruach HaKodesh. Las 7 semanas bien pueden ser vistas como un tiempo de crecimiento espiritual sistemático, una forma de transición desde su estado de esclavitud en Egipto hacia un estado ideal de libertad, representado por la entrega de la Torá en la festividad de Shavuot, que tiene lugar 49 días después de la libertad física por medio del Éxodo. Esta porción fue tomada del libro Preguntas y Respuestas sobre el Judaísmo. En Hechos 2, 1 al 13, dice la venida del Ruach HaKodesh. En las Biblias cristianas escriben Espíritu Santo, la venida del Ruach HaKodesh. Cuando llegó el día de Shavuot, Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Ruach les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, de vino. Se dice que los discípulos se habían reunido en el aposento alto y ahí ocurrieron los eventos. Aposento alto entre comillas.
El aposento alto sugiere que todos estaban encerrados en una habitación. La Torá ordenaba estar todos en el templo para la celebración de Shavuot. Así que ellos estaban en alguna parte del templo donde tenían acceso miles de personas, porque el texto dice allí mismo más adelante en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que eso de que estaban encerrados en un cuarto, en el aposento alto, como se escribió en la traducción, eso no puede ser posible. Estaban en el templo celebrando, aleluya. Ahora, el Ruach HaKodesh, mal traducido, poniendo Espíritu Santo, pero en el hebreo original, Ruach HaKodesh, viene a poner la ley Torah, en algunas partes no le ponen acento, Torah, del Señor en los corazones de los hombres. Vino a sellar al hombre como su posesión y hasta el día de hoy lo sigue haciendo, aleluya. Está preparando a la esposa para las bodas del Cordero. Cada vez que una persona recibe la llenura del Ruach HaKodesh, él mismo imparte de sus mandamientos e instrucciones en el corazón del hombre. Ahora sus mandamientos ya no están escritos en piedra, sino en el corazón del hombre. Que en este Shavuot, Elohim, Abba Kadosh, nuestro Padre Santo, escriba con su dedo poderoso la ley Torah en nuestros corazones, para que seamos enseñados y perfeccionados, establecidos y afirmados, para poder ser la Israel espiritual, su esposa, que Él viene a buscar. Busquemos la llenura de su Ruach HaKodesh. Aleluya. Amados hermanos, que no haya confusión. Recibir la llenura del Ruach HaKodesh es recibir la revelación de la Torá en tu corazón. No es el bautismo en lenguas, no es hablar lenguas. Tú tienes la llenura si la Torá te ha sido revelada y la estás obedeciendo. No existe en la palabra algo así como bautismo en lenguas. Ese bautismo técnicamente no existe. Busque en su Biblia la palabra bautismo en lenguas y no la encontrará. Hablar en lenguas es un don del creyente. Y por cierto, el más excelente don no es el lenguas, sino el de profecía, que es la predicación de la Torá. Cuando el Eterno usa su misma palabra para ministrar a los creyentes en su necesidad. Así es, Shalom. Una parte muy importante, lo voy a también a grabar, está en nuestro blog, sobre las ofrendas en las fiestas del Eterno. Son 3 las fiestas de Elohim donde se deben traer ofrendas al templo para entregar al sacerdote según la Torá. Primicias, Shavuot y Sukkot. Durante estas fiestas también se traían los diezmos al templo. Hoy día los diezmos los traen al templo cada semana. En la fiesta de primicias que ya hemos celebrado, se traían al sacerdote lo primero, el diezmo, la ofrenda de cada fruto que se cosechaba. La ofrenda principal era la gavilla de cebada. Acuérdense que la fiesta de las primicias era durante la fiesta de los panes sin levadura. Así que
Toda la primicia cabía en una canasta. Por ejemplo, limones, duraznos, dátiles, ramas de trigo, cebada, etc. La ofrenda de Shavuot no es el cheque completo del mes, no es el cheque de la quincena, ni el de la semana, como en muchas iglesias se ha enseñado. Una ofrenda de Shavuot es a voluntad. La ofrenda de Shavuot que se llevaba al templo era la gavilla de trigo y unos cuantos de los primeros frutos que los agricultores obtenían de sus diferentes cosechas. Así que todo el producto cabía en una canastilla y eso presentaban al sacerdote. De su ofrenda, allí donde usted está recibiendo la instrucción, la enseñanza, la liberación. Sea sabio para dar. No dé ofrendas de fiestas del Eterno, allí donde le dicen que las fiestas del Eterno están abolidas. Repito, de su ofrenda, ahí donde usted está recibiendo la instrucción, la enseñanza, la Torah, la palabra y la liberación. No de ofrendas donde las personas que dirigen esas religiones dicen que las fiestas del Padre están abolidas. Tenga sabiduría. Si usted ha recibido ministración y conocimiento con nosotros, y si nos aprecia, puede considerar apoyar nuestro ministerio. Lo mismo ocurre con la fiesta de Shavuot y Sukkot. La Torá ordena traer ofrendas agrícolas para el sacerdote del templo. Las ovejas eran traídas para el sacrificio. Aunque hoy no hay templo y la mayoría de nosotros no somos agricultores, somos conscientes de que para obedecer el mandamiento debemos ofrendar al sacerdote que nos ministra. Son estas 3 ocasiones donde se deben llevar ofrendas y diezmos al sacerdote según lo estipula la Torá. Y las 3 fiestas anuales son 3 veces al año, dice su palabra. En Éxodo 23, del 14 al 17, dice: 3 veces al año me celebrarás fiestas, guardarás la fiesta de los panes sin levadura, 7 días comerás panes sin levadura, como te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Guardarás también la fiesta de la siega, la de Shavuot, las primicias de los frutos de lo que hayas sembrado en el campo. También guardarás la fiesta de la cosecha a la salida del año, Sukkot, cuando hayas recogido del campo el fruto de tus labores. 3 veces al año se presentarán todos tus hombres delante de Yahweh, tu Elohe. Amén, aleluya. Éxodo 23, 14 al 17. Así es, amén. Y ya para terminar, ¿cómo celebrar Shavuot? Es el punto 3. Para la celebración de esta fiesta hay un orden de cosas que debemos tener según la Torá. 2 panes llamados challah. Ahí en YouTube puedes encontrar cómo prepararlos. En algunas partes ya los venden preparados. También dice ovejas, ofrendas líquidas, vino, aceite y ofrendas de grano. Muy bien, en el aspecto de las ovejas, en el aspecto sacrificial de las ovejas, Yeshua ya lo cumplió. Por lo tanto, ya no observamos que debemos traer un animal para sacrificio de ofrenda, porque Yeshua ya lo cumplió.
Así repito, busca en YouTube cómo hacer el pan jala o jalá. Y también cada quien puede traer su botellita de aceite de oliva para bendecirlo y ese aceite sea santificado para ungir. Si usted no tiene un pastor que ministre la fiesta de Shavuot, usted mismo oficie de sacerdote. Oficie usted mismo de sacerdote para hacer todas las bendiciones que se requiera. Una de las cosas más significativas es la ofrenda de los 2 panes. Tienen una representación porque son 2 panes. Estos 2 panes representan las 2 tablas de los mandamientos del Eterno. También representan las 2 casas de Israel. Representan el antiguo y el nuevo pacto. Representan los 2 testigos. Se pueden hacer varias analogías. Los panes son leudados porque representan pueblos, hombres que son pecadores. Debes tener una manta también o un talit donde usted va a mecer los panes mientras va orando. Amén. Así es. Pues hasta aquí llegamos con este estudio acerca de Shavuot y de cómo celebrar Shavuot. Es muy amplio, es muy hermoso. Hemos aprendido mucho. Nuestro Padre nos está llamando por nombre y ha escrito su palabra en nuestros corazones. Y nos quitó el corazón de roca y nos puso uno de carne. Así que, amado, sus ovejas oímos su voz y le seguimos. Si tú eres uno de ellos, sigue contando los días del Omer hasta Shavuot, que pronto ya se llega, como dije al principio, ahora en junio. Y celebra con los que quieran estar contigo celebrando. Sábado 8 de junio al atardecer y para continuar todo el domingo 9 de junio hasta en la noche, cerrar la celebración y fiesta en la obediencia a su Torah. Un fuerte abrazo, les amamos. Bendito Padre por los que tienen hambre de la palabra del Eterno y que han llegado hasta el final. Comparte para que ese pueblo, esa parte del pueblo de Israel, las tribus dispersas, vuelva en sí. Y cuando venga nuestro Mashiach, Yeshua, por su novia a celebrar las bodas del Cordero, ellos sean partes y regreses a casa con él, con las gavillas llenas de todas esas almas que tú estás compartiendo su palabra. Confía, obedece, gózate. Les mandamos un fuerte abrazo, Ministerio Casa de Oración en Misión Ayudamiento en Memphis, Tennessee, y su servidora Leticia Herrera Pérez desde el país de México. Gracias por su amor, gracias por sus oraciones y seguimos para bendecirles en el nombre de nuestro Mashiach Yeshua. Un fuerte abrazo, shalom, shalom y hasta la próxima. Amén.